Buenos días. Agradecer a todos ustedes sabemos que un sábado de la mañana, 8 de la mañana, después de todo el compartir de la noche anterior, en un congreso donde nos juntamos con colegas y personas que tenemos mucho tiempo que no vemos, un poquito difícil, así que agradezco la presencia de cada uno de ustedes y la oportunidad que me brindan en esta fiesta académica de mi Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Hablar de infecciones perinatales y agregar el síndrome de respuesta inflamatoria fetal y el impacto que tiene este en el recién nacido, debemos comenzar hablando de lo que representa la prematuridad a nivel mundial. Y estos datos son alarmantes o son datos que pudieran hacernos entender el desastre que representa la prematuridad para nosotros que hacemos atención obstétrica. Cada año nacen cerca de 15 millones de recién nacidos antes de tiempo. De eso, por lo menos 1 millón muere antes de cumplir los 5 años de edad. La prematuridad es la principal causa de muerte infantil desde el año 2015 hasta la fecha. Ha sido la principal causa de muerte. Cerca de 1.25 millones de recién nacidos nacen mensualmente, más de casi 300.000 semanales. Diariamente vemos más de 42.000 recién nacidos prematuros a nivel mundial, y si seguimos por ahí nos vamos por hora, que son casi 1.829 recién nacidos pretérminos nacen cada minuto a nivel mundial. Nuestro país no está ajeno a esa situación, y vemos cómo entre el año 2019 y el año 2020 tuvimos un total de 273.631 nacimientos, según el repositorio del Servicio Nacional de Salud, de los cuales cerca de 21.000 fueron prematuros, para una tasa de un 7,8%. Si dividimos esas estadísticas por año, en el año 2019 casi 120.000 nacimientos, 8.000 y algo fueron recién nacidos pretérminos, para un 7,4%, y en el año 2020 casi 113.000 recién nacidos, de ellos 8.000, 9.000 fueron pretérminos, para un 8,6%. Vemos entonces cómo coinciden la tasa de recién nacidos, pero en este año, y relacionándolo pudiéramos, si quisiéramos, con lo que ha representado el COVID y el manejo del COVID en la embarazada y los repuntes y las nuevas cepas y la vacunación que se implementó recientemente, entre enero y junio del año 2021, según el repositorio del Servicio Nacional de Salud, llevamos un total de 41.917 recién nacidos, de los cuales 3.464 han sido pretérminos, para un porcentaje de 8,2%, es decir, la tasa sigue igual. Y vemos entonces lo que representa el parto prematuro dentro de las estadísticas de la morbilidad perinatal. Pudiéramos definir la prematuridad como una situación social emergente, y social porque expresa las fallas y la fragilidad de todo sistema sanitario, donde la consulta prenatal representa un acto primordial en su prevención. Partiendo de lo que representa como indicador que impacta la atención neonatal, entonces los gastos en salud de la prematuridad son abismales, y pudiéramos entonces definirlo como un grave problema sociosanitario, y que es la condición neonatal que conlleva el riesgo más alto de morbimortalidad perinatal. Ya vimos cuántas muertes se producen anualmente a nivel mundial, y en nuestro país no está ajeno de eso a causa de la prematuridad. Con decirle que en estos 20 minutos que pudiéramos estar aquí, van a nacer cerca de 580 recién nacidos prematuros, y probablemente muchos de ellos fallezcan antes de cumplir los 5 años de edad. Principal causa de muerte neonatal: más de 4 millones de los que sobreviven mueren antes de cumplir los 5 años debido a la falta de cuidados médicos especializados, y es la principal causante de discapacidades a largo plazo, tales como retraso mental, parálisis cerebral, problemas de audición, visión y enfermedades pulmonares crónicas. Dentro de los factores de riesgo para la prematuridad debemos mencionar o dividirlo en maternos y en fetales. Dentro de los fetales, todo lo que conlleva una sobredistensión del útero, la sobredistensión uterina, va a ser un factor de riesgo para prematuridad. Mencionamos ahí el polidramnio, hidrocefalia, embarazo gemelar, la gemelaridad, pero dentro de los maternos, que son lo que pudiéramos hasta cierto punto
controlar algunos de ellos. La raza negra, más frecuente, igual que las edades extremas, paciente mayor a 40 años, menos de 17 años, bajo peso pregestacional, tabaquismo, multiparidad, patologías uterinas, y lo que nos compete en el día de hoy, que son las infecciones, y de ahí la importancia de un buen control prenatal. Cuando hablamos de infecciones, tenemos que basarnos en esta triada que es común en todas las consultas prenatales, independientemente de regímenes de salud, independientemente de estrato económico, independientemente de dónde se produzca el control prenatal. Todos los obstetras, todos los que estamos aquí, que manejamos embarazadas, tenemos que enfrentarnos o a infecciones urinarias, a bacteriuria asintomática e infecciones vaginales. Las infecciones del tracto urinario es la complicación médica más frecuente en el embarazo. Cerca de un 5 a un 10% de todas las embarazadas van a presentar o presentan una infección urinaria, como el 10% de los ingresos intrahospitalarios en gestantes se deben a este tipo de patología. Generalmente la dilatación ureteral, los cambios vesicales, cambios en la composición de la orina y los factores hormonales, que son componentes que trae el embarazo, predisponen a las infecciones del tracto urinario. De aquí mencionar la E. coli, que es la principal patología. Cerca del 80% de las infecciones de vía urinaria en embarazadas se debe a la Escherichia coli, y tenemos que mencionar la cercanía que tienen la región perianal con el introito vaginal y con el meato urinario, lo que haría que facilitaría entonces la predisposición a padecer infecciones del tracto urinario. La bacteriuria asintomática es una multiplicación activa persistente de bacterias en las vías urinarias en mujeres sin síntomas. Su prevalencia en mujeres no embarazadas es de un 5 a un 6%, pero se dispara con el embarazo debido a los factores que mencionamos o a las modificaciones del embarazo. Cerca de 100.000 colonias en un urocultivo sin que aparezca ningún síntoma, es lo que se define, y 30% de las bacteriuras sintomáticas tratadas presentan una recaída a pesar del correcto tratamiento antibiótico. Esto va a depender también, claro, del número de partos previos, de la raza y del estado socioeconómico de la paciente. Muchas veces manejamos pacientes que, debido a su condición económica, no cuentan con las condiciones de comprar un antibiótico o de establecer un tratamiento adecuado, y por eso mencionamos esa parte. Las infecciones vaginales, debido a un desbalance de la microbiota vaginal, donde hay una reducción o ausencia del lactobacilo y que también pudiera estar mediado por el componente hormonal que incluye el embarazo, hace que tenga una prevalencia en embarazadas de un 10 a un 30%, y hay una estrecha relación con la prematuridad y la colonización bacteriana en el cérvix y la vagina, que conduciría entonces a una infección amniótica con alto riesgo de parto pretérmino. Son varios los estudios que durante el embarazo, como en el trabajo de parto, que confirman la relación entre la vaginosis o infección vaginal y la prematuridad. Entonces, ¿cómo se produciría la infección amniótica en producida por una infección vaginal o una infección urinaria? Múltiples estudios han confirmado esta asociación, y se estima que el 40% de todos los partos pretérminos ocurren en mujeres con una infección intrauterina subclínica. Y ahí tenemos que mencionar entonces la bacteriuria asintomática. Y la invasión microbiana a la cavidad amniótica va a estar presente alrededor del 10% de todas las mujeres que hacen parto pretérmino con membranas íntegras, y cerca de un 30% en mujeres que hacen parto pretérmino con membranas rotas. Aquí habría entonces una transferencia placentaria producida por un flujo retrógrado de la infección, que también estaría producida por una infección ascendente, lo que produciría o da el origen a la infección amniótica. Pudiéramos también mencionarla que la infección se da en 4 fases. La primera fase habla del tipo de infección localizada, donde la primera etapa hay una infección ascendente que implica el cambio y el reemplazo de la flora vaginal, en el caso de las infecciones vaginales, del cérvix por microorganismos patológicos. Esto haría entonces que ocurra una infección y una proliferación a nivel de la decidua de microorganismos patológicos que pudieran desarrollar o hacer desarrollar coriamnionitis o vasculitis. Las bacterias
microorganismos entonces ganan acceso al feto directamente desde el líquido amniótico, donde pudieran ser detectadas asociadas a otros factores o marcadores de inflamación. Este cuadro resume el componente o cómo las infecciones de vías urinarias o infecciones vaginales pueden producir parto pretérmino. Este debería considerarse como la presencia de macrófagos en la decidua materna, fetal o en la placenta, activados por productos bacterianos que al final terminan en prostaglandina, afectan al miometrio y se van a producir contracciones uterinas. Sí, pero son contracciones antes de tiempo. Si habláramos de contracciones después de las 37 semanas, lo pudiéramos considerar como un acto fisiológico, porque es producido por el cambio hormonal o el desencadenamiento hormonal del trabajo de parto. Ahora, si estamos antes de las 37 semanas, no tenemos una justificación fisiológica de que aparezcan contracciones. Entonces, pudiéramos considerar esas contracciones antes de las 37 semanas como una noción patológica. Y esa patología se basa en la presencia de infecciones. Entonces, al hablar de infecciones, tenemos que mencionar esto, que es el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, descrito al final de la década de los 90 y consiste en la activación sistémica de fenómenos de inmunidad innata fetal. En el recién nacido se produce un shock séptico o una sepsis generalizada y contamos con varios signos y síntomas para detectarla. Ahí pudiéramos agregar aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de niveles tensionales, presencia de leucocitosis, fiebre. En un feto es difícil determinar o es casi imposible determinar ese componente clínico, y con el feto simplemente tendríamos la frecuencia cardíaca fetal, que pudiéramos medirla por datos sonográficos hasta con un simple estetoscopio, pero por lo menos ni siquiera el conteo de leucocitos sería fácil medir. Por lo tanto, los materno-fetales definen el síndrome de respuesta inflamatoria fetal como la concentración elevada de interleucina 6 en el plasma fetal, que se puede medir mediante procedimientos invasivos que realizan los materno-fetales. Esto pudiera ser una disfunción multiorgánica fetal secundaria a una infección, y la presencia de inflamación sistémica, la presencia de una inflamación sistémica similar a la que se observa en pacientes adultos con un síndrome de respuesta inflamatoria. El 40% de todos los partos pretérminos ocurren en mujeres con infecciones intrauterinas subclínicas. 10% de esas mujeres tienen una invasión microbiana amniótica demostrable en partos pretérminos que ocurren con membranas íntegras. Como mencionamos, el 30% de los partos pretérminos que ocurren con membranas rotas, hay estudios que avalan o que confirman la presencia de una invasión microbiana presente en esos casos. Está asociado con una respuesta inflamatoria sistémica neonatal que se manifiesta como sepsis neonatal clínicamente sospechada. Y ya cuando el producto se convierte en recién nacido, pudiéramos encontrar ciertos daños que aparecen en los hijos de madres que tienen algún tipo de infección, y lo que conocemos entonces como el FIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. A nivel cerebral podemos encontrar neuroinflamación fetal, neonatal, lesiones cerebrales y trastornos del desarrollo neurológico, incluyendo enfermedades mentales. A nivel pulmonar vamos a encontrar una similitud con los bebés que tienen un pulmón con una displasia. Se han visto cambios pulmonares como disminución o afectación al parénquima pulmonar a nivel de oftálmico. Cerca del 2% de los sobrevivientes de nacimiento prematuro hacen ceguera o disminución de la agudeza visual. Todos sabemos que la retinopatía del prematuro es más frecuente en los bebés nacidos, o la retinopatía es más frecuente en bebés nacidos en madres con algún tipo de infección durante el embarazo que en pacientes que, aunque hagan un parto pretérmino, sus madres no cursaron con un tipo de infección. A nivel cardíaco, entonces, la exposición inflamatoria intraamniótica pudiera explicar al menos la predisposición de recién nacidos prematuros a desarrollar trastornos cardiovasculares a largo plazo, y dentro de ellos pudiéramos encontrar insuficiencia cardíaca. Y hay que los materno-fetales han adoptado que pacientes con infecciones vaginales o infecciones de vías urinarias de forma recurrente, ellos consideran realizar un ecocardiograma fetal.
Este estudio, publicado por el grupo de Johor Park, el grupo de Corea, hablaba de una revisión sistemática, un metaanálisis donde se observaron cerca de 1.116 recién nacidos, lo que demostraron, a quienes le demostraron que tenían el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, y asociaron con mayor frecuencia resultados adversos como sepsis de inicio temprano, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, síndrome de respuesta inflamatoria y muerte neonatal en comparación con recién nacidos que no tenían el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. En esta revisión que se realizó publicado en el año 2020, dentro de ellos vemos a Ramiro Díaz, amigo de nuestro país. Ellos determinaron que la frecuencia y la importancia clínica del síndrome de respuesta inflamatoria fetal en cada paciente obstétrica que conduce a parto prematuro, como trabajo de parto prematuro con membranas intactas o membranas rotas, entonces pudiera también estar relacionado con la aparición de preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino. Consideran ellos desarrollar biomarcadores para un diagnóstico rápido y práctico del síndrome de respuesta inflamatoria fetal a todas las pacientes que presenten recurrencia de infecciones de vías urinarias, de bacteriuria asintomática o de infecciones vaginales. Y esta revisión se hizo revisando cerca de 370 estudios donde llegaron a esa conclusión. También ellos consideran probar si la regulación a la baja de la respuesta inflamatoria fetal neonatal con agentes antimicrobianos o antiinflamatorios o terapias basadas a nivel del feto pudieran mejorar el resultado de los recién nacidos y lactantes afectados por el FILS, lo que conllevaría que no solamente nos basáramos en tratar la infección de vía urinaria, sino investigar los datos en el recién nacido. A modo de conclusión, el parto pretérmino es un verdadero problema sociosanitario, representa el 10% de todos los nacimientos, como ya mencionamos. Vimos las estadísticas, nuestro país no está lejos de las estadísticas internacionales y todos sabemos también lo que representa un parto pretérmino o un bebé que nace antes de tiempo en nuestro país. Las infecciones de vías urinarias están presentes en un 5 a un 10% de todas las embarazadas y junto con las infecciones vaginales que se presentan de un 10 a un 30%, estas pueden ser controladas o tratadas totalmente durante el control prenatal. De ahí la importancia de un control prenatal eficaz que nos permita tratar y evitar complicaciones al feto y que pudieran representar entonces consecuencias en el recién nacido a largo plazo. El síndrome de respuesta inflamatoria fetal es una entidad de suma importancia en el abordaje del feto cuya madre cursa con alguna infección con o sin membranas rotas. Y el conocimiento de esta entidad entonces nos permitiría entender los mecanismos de adaptabilidad fetal a diferentes entidades inflamatorias. Como siempre, es necesario una mejor comprensión de esta patología o de la patogenia de las infecciones y los factores de riesgo para desarrollar estrategias preventivas óptimas que nos permitan detectar infecciones durante el control prenatal, el tratamiento correcto de la misma y el entendimiento del síndrome de respuesta inflamatoria fetal. De ahí la importancia entonces del seguimiento del recién nacido, ya que, como vimos, este síndrome es causante de una alta tasa de morbi y mortalidad perinatal. Muchas gracias.